Hola, apreciado estudiante de tercer año del Instituto Simón Bolívar. Bienvenido a tu clase número 2 del presente momento escolar, denominada Inecuaciones. Recuerda que es bien importante que antes de revisar este video explicativo, revises la guía de estudio suministrada en Edmodo y también tener claros los elementos estudiados en la clase anterior, dado que trabajaremos con dicha teoría. Comencemos con la resolución de inecuaciones. Veamos dos ejemplos. Primer ejemplo, resolver las siguientes inecuaciones. El ejemplo dice 2x más 3 es mayor o igual a 5. Recordemos que una expresión es una inecuación porque presenta algunos de estos operadores matemáticos. En este caso, mayor o igual que. La manera de resolver una inecuación es hacer despejes para obtener el valor de x, igual como se hace con una ecuación tradicional. Entonces, para comenzar a despejar x, en este caso, este 3 que está positivo pasa al otro lado negativo. 2x es mayor o igual a 5 menos 3. Recuerden que para trabajar con desigualdades y despejes es importante tomar en cuenta las dos propiedades que vimos en la clase anterior, en las cuales, en general, si vamos a sumar o a restar un número en una expresión o una inecuación, el sentido de la desigualdad no cambia. Pero si se multiplica o divide por un número negativo, sí afecta el signo de la desigualdad o el sentido de la misma. Tenemos entonces que 2x es mayor o igual a 5 menos 3, por lo tanto 2x es mayor o igual a 2. Y despejando finalmente x, este 2 que está positivo, y multiplicando pasa a dividir al 2, y eso es igual a 1. Por lo tanto, la respuesta o la solución de esta inecuación es que x es mayor o igual a 1. Eso me representa un intervalo y un rango de respuesta, como se explicaba en la parte anterior o de la clase anterior relacionada con intervalos. Y este intervalo se puede representar de esta forma y de dos formas más, que sería la solución del problema. Tenemos entonces que la solución es x mayor o igual a 1, o lo que es lo mismo, de esta forma expresado con corchetes y con paréntesis, son todos los valores que van desde 1 hasta infinito, que son los números mayores o iguales a 1. Tenemos que se utiliza un corchete del lado izquierdo, porque tenemos que la desigualdad es mayor o igual. Entonces, para que incluya al 1, debe tener un corchete del lado izquierdo. Y del lado derecho, como tiende al infinito, el infinito positivo o negativo siempre se asocia con un paréntesis, nunca con un corchete. Y finalmente, gráficamente trazan una pequeña línea y representan la recta real con sus extremos que se extienden con flechas. Tenemos que el 1, el lado o el extremo inferior o el extremo izquierdo del intervalo, y es cerrado porque tiene un corchete y porque la desigualdad es mayor o igual. Por lo tanto, gráficamente representan con un punto relleno totalmente, para indicar que es un corchete o un extremo cerrado. Y como tiende al infinito, se deja la flecha abierta hacia el infinito positivo. En el segundo ejercicio tenemos la siguiente expresión: x menos 3 es mayor que la expresión 3x más 2 entre 2. Como tenemos acá una fracción, podemos considerar que debajo de x menos 3 también se forma una fracción, porque se sobreentiende que hay un 1 debajo, y comienzan a resolver aplicando una x o el método cruzado. Tenemos entonces que x menos 3 va a estar multiplicado por el 2, y el 1 que está acá abajo multiplica a 3x más 2. Aplicando entonces el método cruzado para que obtener una expresión lineal, tenemos que 2 que multiplica x menos 3 es igual a 2x menos 6. Y del otro lado entonces 1 por 3x más 2 se mantiene 3x más 2. Despejando x entonces agrupamos las x del lado izquierdo. Tenemos que 2x menos 3 es mayor a 2 más 6, porque 3x que está sumando pasa a restar, y menos 6 pasa a sumar del otro lado. Resolviendo tenemos que 2x menos 3x es igual a menos x,
por la ley de los signos, se conserva el signo del mayor, y 2 más 6 es igual a 8. Finalmente, para tener la x positiva, aquí se sobreentiende que la x está multiplicada por menos 1. Ese menos 1, si pasa a dividir al 8, es igual a menos 8, pero cambia la desigualdad porque, según las propiedades que vimos en la clase anterior, si voy a dividir o a multiplicar por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, si era mayor que, lo cambian a menor que. Finalmente, la solución vista con las tres posibles formas de mostrarla o presentarla, tenemos que x es igual a menos 8, o lo que es lo mismo, son todos los números menores a menos 8. Por lo tanto, vamos a abarcar desde menos infinito hasta menos 8. Entonces, a la izquierda es abierto, por eso colocamos un paréntesis, y por la derecha también es abierto, porque tenemos que la desigualdad es menor que. Y gráficamente tenemos entonces que debemos hacer la gráfica desde menos infinito, desde el infinito negativo hasta menos 8. Y como es un intervalo abierto, el círculo no se rellena. Veamos ahora lo relacionado a la representación gráfica de rectas en el plano real. El primer ejercicio que vamos a ver consiste en representar gráficamente la ecuación y igual a 3x más 2. Para representar una recta en el plano real, tal como se indica en la guía de estudio, ubicar dos puntos en el plano es suficiente. Por lo general, una forma tradicional de hacerla es buscar muchas imágenes o valores de y, dándole valores a x. En este caso, vamos a tomar solo dos valores arbitrarios, es decir, dos valores cualquiera. Puede ser positivo o negativo, dado que estamos trabajando con el plano real y con rectas. El dominio y el rango de las rectas son los números reales, tanto positivos como negativos. Más adelante verán que es posible también determinar los llamados puntos de corte con los ejes de coordenadas, que son dos, en una línea recta para graficarla. Pero por ahora trabajaremos con dos valores arbitrarios o que nosotros deseemos para resolver el ejercicio y plantear la gráfica. En este caso yo estoy tomando valores arbitrarios iguales a 1 y menos 1. Como dije, puede ser cualquier número real. Si x es igual a menos 1, sustituyo en la ecuación original de la línea recta. En este caso 1 va a ser igual entonces a x sustituido por 1 acá. Sería 3 por 1 más 2. 3 más 2 que es igual a 5. Por lo tanto, y es igual a 5 cuando x es igual a 1. Eso me proporciona a mí un par ordenado a graficar. Yo lo voy a llamar P1, cuyas coordenadas son 1 en x y 5 en y. Este es el punto 1 a graficar. Para obtener el segundo punto que vamos a graficar, entonces consideré que x vale menos 1. Si x es igual a menos 1, sustituyendo en la función de la recta, nos queda que 3 por menos 1 más 2 es igual a menos 3 más 2, eso es igual a menos 1. Por lo tanto, cuando x es igual a menos 1, y es igual a menos 1. Eso me da el segundo punto para graficar. Lo voy a llamar P2 con las coordenadas x igual a menos 1, que fue el valor arbitrario que le di, y y igual a menos 1, que es el resultado que obtuve. Luego, ubicando estos dos puntos en un plano cartesiano y uniéndolos con una regla, se obtiene la gráfica de la ecuación, que es la siguiente. Con los dos puntos que acabamos de obtener, 1, 5, y ubicándolos en el plano, obtenemos la recta. El primer punto es x1 y y igual a 5. La intersección de ambas coordenadas me permite obtener el punto 1. El punto 2, cuyas coordenadas son menos 1 y 1, quiere decir entonces que ubico menos 1 en el eje x izquierdo y
y que es igual a menos 1 lo ubico entonces en la parte inferior. La intersección de dichos puntos me origina el punto 2. Y la unión de ambos sería entonces finalmente la recta o la gráfica de la recta que estamos buscando, y igual a 3x más 2. Dependiendo de los elementos que se conozcan de una recta, existen varias formas de determinar la ecuación de una recta. La forma más común es cuando de la ecuación de la recta se conoce la pendiente y el intersecto con el eje Y, también llamado B, o punto de corte con el eje Y. También es llamada o conocida como la función afín o la forma canónica de la recta. Hay una segunda forma en la que se puede plantear la ecuación de una recta, que es la ecuación punto pendiente. Es aquella que se determina cuando se conoce un punto y la pendiente de la recta. También la ecuación de la recta se puede determinar cuando se conocen dos puntos de dicha recta. Y se puede determinar la ecuación general de la recta. En esta clase detallaremos aspectos relacionados con la ecuación general de la recta. ¿Qué es una ecuación general de la recta? La ecuación general de la recta es de la siguiente forma: ax más by más c igual a 0. Fíjense que es una expresión lineal porque tiene aquí dos variables elevadas a 1, pero igualadas a 0. Toda la expresión igualada a 0. Donde a, b y c son números reales, son tres números reales que en este caso son como unos coeficientes, pero deben ser no nulos simultáneamente, es decir, todos no deben ser ceros al mismo tiempo. Para convertir una ecuación de este tipo, es decir, una ecuación general de la recta, a la forma y igual a mx más b, que es la forma más tradicional, la forma canónica, la forma de la función afín, se procede despejando y de la siguiente manera. Tenemos la ecuación general de la recta es ax más by más c igual a 0. Y al despejar y, nos va quedando que by es igual a menos ax menos c. Y finalmente al despejar la y de esta expresión, la b que está multiplicando a y pasa a dividir a toda la expresión que está a la derecha, lo cual implica dividir a y dividir a c también. Por lo tanto, y es igual a menos a sobre b por x menos cb. O c sobre b, que es el término independiente. Por lo tanto, para la recta cuya ecuación es de esta forma, la ecuación general de la recta, podemos entonces tomar que la pendiente es menos a por a dividido entre b, porque recuerden que el número que está multiplicando a la x siempre va a ser la pendiente de una línea recta. Y c sobre b en este caso es un término independiente, es decir, me está multiplicando a x. Ese término va a representar el intersecto con el eje y o el punto de corte con el eje y. Y en la ecuación canónica representa a b. Entonces, haciendo una analogía entre esta forma de la recta, que es la canónica, y esta forma, que es la ecuación general, tenemos que m es menos a sobre b y tenemos que b es menos c sobre b. Estas dos formas de expresar tanto la pendiente como el intersecto con y pueden ser útiles al momento de determinar ambos elementos si conocemos la ecuación general de la recta. Veamos un ejercicio para representar gráficamente una línea recta a partir de una ecuación general de la recta. Representar gráficamente la ecuación 3x más 2y menos 3 igual a 0. Para poder graficar una expresión de este tipo debemos despejar y. Por lo tanto, despejando y, nos va quedando la siguiente expresión, que 2y es igual a menos 3x más 3. Finalmente, el 2 que está multiplicando a y pasa a dividir. Y es igual entonces a menos 3x más 3 sobre 2. Para despejar entonces y, nos queda esta expresión. Buscamos entonces darle valores a x para obtener los valores de y poder graficar.
Procurando dar valores arbitrarios a x para resolver números enteros, tenemos lo siguiente. Yo decidí tomar x igual a 1 y x igual a 3. Como dije, son dos valores arbitrarios cualesquiera. Entonces, si x vale 1, en la expresión que acabamos de despejar, ¿qué nos va quedando? Que menos 3 por 1 más 3 es igual a 0. Y abajo queda 2, pero todo número dividido siempre 0 entre cualquier número es igual a 0. Tenemos entonces que cuando x vale 1, y es igual a 0. Eso me da a mí el punto 1 para graficar. P1 va a ser igual entonces a 1, 0. Luego, si x vale 3, sustituyo en la ecuación del despeje realizado. Tenemos entonces que menos 3 por 3 más 3 sobre 2 va a ser igual a menos 6, porque menos 3 por 3 es menos 9, más 3, menos 6. Dividido entre 2, eso es igual a menos 3. Tenemos entonces que cuando x vale 3, y es igual a menos 3. Eso me da las coordenadas del segundo punto, que yo lo llamé P2. P2 es entonces 3 menos 3. Luego, ubicando los puntos y uniéndolos con una regla, se obtiene la gráfica de la ecuación. Tenemos entonces que la gráfica resultante es la siguiente. El punto 1, que es el punto 1, 0, quiere decir que es un punto que queda sobre el eje X, cuyo valor en X es 1. Y el punto 2, que es el punto 3 menos 3, quiere decir entonces que tenemos que ubicar la coordenada 3 en X y menos 3 en Y. La intersección de ambos nos da el punto 2. Y la unión de ambos puntos nos da la gráfica de la recta 3x más 2y menos 3 igual a 0. Veamos otro ejercicio relacionado con la ecuación general de la recta. Dada la ecuación 4x menos 3y más 9 igual a 0, determinar tres cosas: la pendiente m, la ordenada en el origen o punto de corte con el eje y la gráfica de la recta. Para hallar la pendiente y la ordenada en el origen, se pueden emplear las ecuaciones de m y b mostradas anteriormente, donde para una recta cuya ecuación es la ecuación general de la recta, tenemos una fórmula para calcular la pendiente y la fórmula para el intersecto y, o la ordenada en el origen, o el punto de corte con y, que generalmente se representa con esta letra B. Tenemos entonces que reconocer quién es A, quién es B y quién es C en la ecuación general que nos dieron originalmente en el problema, para entonces determinar cuánto vale A, cuánto vale B. Tenemos que en la ecuación dada 4x menos 3y más 9 igual a 0, los valores de A, B y C son los siguientes. A es igual a 4, B es igual a menos 3, porque hay que tomar en cuenta los signos, y C es igual a 9. Sabiendo estos tres valores, entonces vamos a sustituir en M y en B. Sustituyendo entonces los valores de A, B y C en las ecuaciones de la pendiente y la ordenada en el origen, tenemos que M es igual a menos A sobre B, por lo tanto es igual a menos 4 entre menos 3. Por la ley de los signos, esta fracción queda positiva, entonces M es igual a 4 tercios. Por otro lado, B es igual a menos C sobre B, es decir, menos 9 entre menos 3, quedando positiva la expresión, y B igual a 3. Tenemos entonces ya el valor de la pendiente, que es 4 tercios, y el punto de corte con el eje Y, que es B igual a 3. Luego, para hallar la representación gráfica de la recta, se despeja Y, como ya lo hemos hecho, para luego darle valores arbitrarios a X y así hallar dos puntos a ubicar en el plano. La ecuación general de la recta es 4x menos 3y más 9. Despejando Y, tenemos que menos 3y es igual a menos 4x menos 9. Por lo tanto, y es igual a menos 4x menos 9 sobre 3. Luego, en este caso, yo le di valores arbitrarios de x igual a 0 y x igual a 3. Sustituyendo, cuando x es igual a 0, tenemos que menos 4 por 0 menos 9 es igual a menos 9. Y dividido entre menos 3, eso es igual a 3 positivo por la ley de los signos.
Por lo tanto, cuando x es igual a 0, y es igual a 3. Tenemos entonces P1, cuyas coordenadas son 0 y 3 para graficar. Luego, para x igual a 3, sustituyendo en el despeje de y, nos queda que menos 4 por 3 menos 9 es igual a menos 21 por la ley de los signos, menos 12 menos 9, menos 21, dividido entre menos 3, eso es igual a 7 positivo por la ley de los signos. Tenemos entonces que cuando x es igual a 3, y es igual a 7. Y eso nos da el punto 2 a graficar. Luego, ubicando los puntos y uniéndolos con una regla, se obtiene la gráfica de la ecuación. Tenemos entonces el punto 1, 0, 3. Nos indica un punto que va a quedar sobre el eje y con y igual a 3. Tenemos entonces P1. Y P2, cuyas coordenadas son 3 y 7, ubicamos en el eje X el 3 y en el eje Y 7. Eso nos determina el punto 2. Tenemos entonces que esta es la gráfica de la ecuación 4x menos 3y más 9 igual a 0. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima clase.